Gracias, presidente. Bueno, pues yo, después de escuchar al señor Trullén en su primera intervención, me quedo más tranquila porque entiendo que las cosas se están haciendo bien, tal y como nos ha expuesto. Dicho esto, en primer lugar, buenos días, señor Fazi. Agradecerle las explicaciones ofrecidas acerca de las medidas tomadas para el curso escolar 2020-2021 al objeto de proporcionar la seguridad sanitaria necesaria entre el alumnado, profesorado y trabajadores de la comunidad educativa aragonesa. Como ya sabemos, nos encontramos ante una situación tremendamente anómala como consecuencia de la incidencia de la pandemia de la COVID-19 en todos los ámbitos sociales. Y uno de los más importantes es precisamente el educativo por diversas razones. La primera, porque en el ámbito educativo conviven durante muchas horas los aragoneses de edad más temprana y ello supone una situación de posible riesgo no solo para ellos, sino también para sus familias si consideramos a los niños como un posible vector de contagio. La segunda, porque en la comunidad educativa conviven diversas generaciones de personas con diferentes funciones que, a su vez, tienen relaciones diferentes en el ámbito personal y familiar. Y la tercera, porque la labor educativa no puede verse afectada por la pandemia, sino que debe de ser objeto de medidas pertinentes para sortear esta y conseguir una actividad escolar segura y eficiente. No es fácil afrontar este reto, no es fácil y, de hecho, las incertidumbres son grandes. No sabemos con claridad cómo van a evolucionar las cosas en el futuro, pero lo que sí sabemos con claridad es que, tomando las medidas oportunas, se puede afrontar un horizonte con garantías también en el ámbito escolar. Es la nueva normalidad a la que todos debemos de adaptarnos ya. Los meses que vivimos de confinamiento obligaron a tomar medidas radicales en nuestros colegios, poniendo en marcha sistemas alternativos de educación no presencial. Hoy, con un mejor conocimiento de las interactuaciones del propio coronavirus, podemos dar un paso adelante y, con todas las cautelas, comenzar a recuperar un sistema de aprendizaje presencial, y ello porque la presencialidad en educación para nosotros es esencial. Por lo tanto, este es el primer punto que quiero destacar. Con todas las medidas de precaución posibles, es necesario comenzar a recuperar esa presencialidad en la educación, sea parcial o sea con el apoyo de otros medios telemáticos. Dicho lo anterior, la recuperación de esta presencialidad era imposible si no se cambiaban algunos aspectos relativos a la prevención sanitaria en los colegios. Y en esa línea creemos que se ha trabajado y que se está trabajando desde el Departamento de Educación junto a la comunidad educativa. Era fundamental adelantarse a los posibles escenarios a los que nos podemos enfrentar, y así se ha hecho a partir de la orden de 30 de junio del 2020. De hecho, como nos ha informado, Aragón se encontraría en el escenario 2. Otros aspectos que nos parecen acertados son, en primer lugar, el comienzo escalonado del curso, las ratios más bajas y el aumento del profesorado. De la misma forma, medidas que ya todos hemos tenido y vamos asumiendo, como son la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años o el establecimiento de grupos burbuja en los niveles inferiores. En todo ello se ha implicado el Departamento de Educación en plena coordinación con Sanidad y en contacto con la comunidad educativa. En este sentido, nos parece especialmente útil la guía para familias que ha elaborado el Departamento, porque son muchas las pautas a tomar a diario y facilitará a los padres y madres el modo de actuar. No quiero finalizar mi intervención sin reiterar la necesidad de la responsabilidad para todos y que sea una constante. El Gobierno de Aragón ha diseñado un protocolo sanitario que incluye todas estas medidas y otras diferentes para afrontar con garantías el inicio del curso escolar, con el esfuerzo de planes de contingencia, profesorado, digitalización, etcétera. Por ello, debemos de ser conscientes y todos debemos de ser responsables. Muchas gracias.